Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de CEP. El webinar de hoy se titula La influencia americana en el arte de la puerta sepulcral del libro Badi en el cementerio de Olivos. Recibimos a Adriana Beatriz Ortolani, profesora nacional de Bellas Artes, y contamos con la coordinación de Patricia Moreira, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Les recordamos a los participantes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Patricia, Adriana, podemos comenzar. Bienvenidos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Ale. Y gracias, Adriana, por haber aceptado este espacio, un espacio valioso de la universidad, que bueno, me parece que este tema tan interesante que nos convoca y como te decía, estoy muy curiosa de saber y seguramente los que estamos acompañando este encuentro también. Así que bueno, gracias y va a ser un gusto escucharte, Adri. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y también un gusto para mí compartir esta investigación en este espacio. Bueno, les cuento a manera de introducción que lo que vamos a ver en esta oportunidad tiene que ver con una presentación que hice recientemente en un congreso que nos convoca todos los años en una ciudad diferente de Iberoamérica. Este año fue en Santiago de Cuba, entre el 20 y el 23 de octubre pasado, así que muy recientemente nos estuvo corriendo el huracán Melissa, porque habitualmente se hace más cerca del Día de los Muertos y este año se adelantó un poquito y bueno, para nuestro beneficio entonces nos salvamos de semejante riesgo. Mm. Bueno, aquí voy a compartir entonces esta presentación en imágenes enseguida, refiriéndome a que se trata de una obra que está en un cementerio del conurbano bonaerense, es el Cementerio Municipal de Vicente López, tal vez lo conozcan más como Cementerio de Olivos. Y en este lugar se encuentran sepultadas personalidades muy reconocidas, por ejemplo, expresidentes como por ejemplo Arturo Frondizi, Ramón Castillo, actores sumamente destacados como Nini Marshall, Juan Carlos Altavista, Isabel Sarli, una figura que fue, por ejemplo, la cocinera más emblemática que tuvo la televisión argentina durante muchos años, que fue doña Petrona C. de Gandulfo. Yo voy a ver si la señalo, si se ve la flechita. Sí, sí, se ve. Bueno, distintas personalidades, Florencio Parravicini, pero también tenemos algunas figuras destacadas, por ejemplo, en el ámbito de la historia. Está Arturo Jauretche, tenemos también un panteón de personalidades destacadas, en el cual vamos a encontrar, por ejemplo, a Salvador Massa, que seguramente lo identificamos al doctor y sanitarista con las investigaciones del mal de Chagas. En ese panteón de figuras destacadas también está el escultor José Fioravanti, ¿sí? ¿Eh? Hay otros artistas también, como el escultor Juan Bautista Leone, no en el panteón de de las personalidades destacadas, pero que tuvo mucho que ver con el partido de Vicente López. Pero también hay obras artísticas de características monumentales y magistrales, como por ejemplo acá estamos viendo La Justicia, que aparece en en el Panteón del Colegio de Escribanos, que es la obra de Rogelio Urrutia, que tal vez la tengan identificada del Palacio de Justicia en la ciudad de Buenos Aires, pero la primera fue esta, justamente para el Cementerio de Olivos. Otra obra maravillosa, una obra maestra, es la de Hernán Cuyén Ayerza, que vemos aquí, que se titula Primavera, un trabajo en mármol de Carrara de principios del siglo pasado. Pero yo me voy a centrar en esta oportunidad en una obra magistral de Libero Badí, que fue el trabajo que, digamos, me convocó por toda la admiración que siento, especialmente por Libero Badí y por justamente esta obra
tan enigmática que en esta oportunidad espero poder contagiar a ustedes el encanto que me provocó a mí abordarla. Acá la tenemos en la bóveda Ruggero Badí. Ruggero Badí era el padre del Ibero Badí y él hizo justamente esta puerta para la bóveda familiar cuando falleció su papá. Les cuento ligeramente, bueno, acá se ve la puerta completa, es en bronce, y les cuento un poquito de Libero Badí para poder ubicarnos. Él nació en Italia, en Arezzo, en la Toscana, en 1916. Y allí su papá, don Ruggero, tenía una marmolería. Así que el primer contacto de Libero Badí fue con el mármol en la marmolería de su padre. Él jugaba ahí en la loggia, estaba rodeado de arte, en esa plaza emblemática que vemos acá en Arezzo. Y hacia el año 1927 llega a la Argentina con su familia. Había unas disidencias políticas respecto de su padre con respecto en cuanto a lo que acontecía en Italia en ese momento. Entonces emigran, vienen a la Argentina y se ubican en Olivos. Y fiel a lo que él ya venía haciendo, don Ruggero, en Italia, abre una marmolería cerquita del cementerio. Bueno, eh, Libero va a la escuela, después ingresa a la carrera de Bellas Artes y se especializa en escultura en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Es decir, allí él, bueno, sigue esa especialización, egresa como profesor de escultura en el 45 y es becado por la Escuela Superior para realizar un viaje por el altiplano. Este viaje va a ser sumamente importante para él porque queda impactado con el arte de América precolombina. Es decir, él va a quedar deslumbrado y va a hacer todos unos estudios que va a ir congregando en una serie de cuadernos, apuntes con observaciones. Y cito por ahí alguna de las frases que escribe, ¿no? Luego de visitar Perú, apuntó, el juego de los elementos geométricos se corta en planos profundos. Y empiezan a sucederse párrafos y páginas, cuadernos, que después vamos a ver que se van a volcar en su producción artística. Acá estamos viendo, bueno, esta es una foto justamente histórica de la fuente de los jardines de la Cárcova con los estudiantes congregados ahí al costado del movimiento de las aguas. Estas son obras presentadas en el 44, cuando terminó su examen en la Cárcova y obtuvo la beca entonces que lo llevó al altiplano. Bueno, al regresar de esa travesía por el altiplano, fue colaborador del escultor José Fioravanti, que como les comenté que está en el panteón de los ciudadanos destacados del municipio, vivía en Vicente López, vivía muy cerca y bueno, gracias a esa colaboración él pudo sostenerse económicamente porque había decidido renunciar al trabajo de la marmolería para volcarse al arte, a la creación. Fue una decisión que le costó mucho porque lo otro le daba seguridad, pero él tenía ese llamado, esa fuerza que lo llevaba hacia la producción artística como una misión ineludible, ¿sí? Bueno, en 1947 optó por la ciudadanía argentina. Yo les había dicho que él había nacido en Italia, pero volvió al viejo continente, hizo un viaje por Europa y estaba recorriendo museos, visitando talleres en Europa cuando se comunican con él para avisarle que su papá estaba gravemente enfermo. Él regresa y cuando vuelve, su papá fallece y él diseña esta puerta que tituló Vida o Árbol de Vida.
Esa puerta hecha en yeso, es decir, la que tenemos en el cementerio es en bronce, pero la de yeso, él la presentó en el Salón Nacional del año 1950 y obtuvo un premio del Ministerio de Justicia. Es decir, esta obra que se encuentra en el Cementerio de Olivos es una obra que en yeso fue premiada en el Salón Nacional. Aquí vamos a ver entonces algunos detalles que me interesa entonces para abordar en cuanto a las características. Este portal rememora relatos bíblicos, como seguramente nos puede remitir al arte románico, a escenas que aparecen ahí como muy didácticamente, pero para poder abordarlas en una secuencia lógica, voy a tratar de mostrarles este orden que me lo compartió la hija mayor de Libero Badí, Ana Badí, porque yo traté de abordar esta obra primeramente consultándole a la hija si ella tenía algún tipo de información, porque Libero Badí escribió muchísimo sobre su obra, pero no tenía nada escrito sobre esta puerta. Y Ana Badí, me contaba que no había nada escrito, pero recuerda lo que su papá le contaba cuando iban al cementerio a visitar el sepulcro de la familia. Y tiene una lectura que va de arriba hacia abajo. Por ejemplo, el plano izquierdo superior es el nacimiento con padre y madre. Si bajamos es la adquisición de del conocimiento, de los conocimientos de la naturaleza. Ahí vamos a ver que hay animales que son de mar, de las aguas. Vamos a ver un animal terrestre con una especie de arbusto encima y animales que vuelan. Voy a señalarlo, es decir, hay un adulto que le está enseñando al niño el conocimiento de la naturaleza. El cuadro número 3 es la comprensión del bien y del mal. Y vamos a ver justamente una figura con una cabeza doble, con dos caras. Es el discernimiento, ¿sí? Es decir, nosotros estamos haciendo un recorrido de arriba hacia abajo, vamos hacia la derecha y es el conocimiento del amor, el enamoramiento. Ahí vamos a ver una pareja y una llama encendida. Si seguimos subiendo, vamos a ver la formación de la familia, la descendencia. Y por último, vamos a encontrarnos arriba con, con la finalización de la vida, la vejez, la muerte. Si nos enfocamos en esta línea del 1 y del 6, vamos a tener el principio y el fin, ¿sí? Nacimiento y muerte en una misma línea. Aquí está entonces el nacimiento, los conocimientos, el discernimiento, el enamoramiento, la familia y lo que les decía, en una misma línea, el nacimiento y la muerte. Esta forma de concebir esta escena, la de la muerte, nos remite a al Evangelio de San Juan cuando dice que estaba junto a la cruz de Jesús, la madre, y Jesús y el discípulo amado, porque es muy común este tipo de representación en escenas religiosas, ¿sí? Y aquí lo tenemos como modelo que ha tomado justamente Badí para representar esta instancia. Vamos a ver ahora lo que sí se convierte en un verdadero enigma, el misterio, que es justamente esa imagen disruptiva que está arriba de lo que venía siendo bastante convencional en ese árbol que dividía las escenas, pero que confluyen todas las escenas en ese plano superior tan misterioso, tan cargado de, además de misterio, tal vez de cierta generación de temor cuando uno la mira. Bueno, pero volvemos un poquito al significado del árbol para poder llegar a esta cabeza. Vamos a ver que esto del árbol tiene que ver con la representación de la vida, del cosmos, la densidad, el conocimiento, la proliferación, la generación y la regeneración, según el diccionario de símbolos de Cirlot.
vamos a ver que se trata de una imagen verticalizante. El árbol conduce una vida subterránea hasta el cielo. Vamos a ver que es como una escalera o montaña. Yo he puesto aquí una serie de peldaños o de cruz que nos va conduciendo a esa verticalidad. El árbol tiene la particularidad de conjugar o podemos decir, de asociar los tres mundos, el inferior, tónico o infernal. Vamos a ver el central o terrestre y el de que es el que sería por último el superior o celeste. Acá no vemos raíces, no vemos ese mundo inferior, pero el árbol lo tiene comprendido. No existiría el árbol si no tuviera raíces, ¿sí? Así que bueno. Tenemos también que aquí se ve como un camino hacia lo trascendente que confluye, como les decía, en esa escalera, o podemos decir, en esos peldaños que van hacia esta imagen tan, tan misteriosa. ¿Acaso esa cara extraña de ojos saltones está para defender o exorcizar la entrada? Yo me pregunté eso como punto de partida para poder abordar una respuesta. Desde la antigua Grecia nosotros vamos a encontrarnos con imágenes que son protectoras de las puertas, de las entradas. Son capaces de propiciar el bien y apartar el mal. Lo vamos a ver con la gorgona, con la cabeza de la medusa. Aparecen en decoraciones de puertas, escudos, corazas. La monstruosa gorgona es la que simboliza protección por un lado porque ahuyentaba y cuando uno la miraba era capaz entonces de convertir en piedra a aquel que la mirara. También tenemos en cuenta otra cosa. Si nosotros nos guiamos por el estilo predominante en la puerta, es el románico, ¿sí? Y en el románico vamos a ver que aparece con mucha frecuencia lo que se llama el andrófago. Son cabezas de animales con las fauces abiertas y que están engullendo, que están tragándose personitas. Acá vemos, por ejemplo, en la Catedral de Salamanca, que vemos medio cuerpo de un ser humano en la boca de ese personaje, o en la iglesia de la Natividad, Nuestra Señora de Treviño, en Burgos o en Navarra. Es decir, vamos a ver que en la iconografía románica existe la representación de una cabeza que puede ser de león, con las fauces abiertas, tragando a una persona o a muchos humanos. Como les decía, se llama andrófago y aparece recurrentemente. En muchos casos, partes del cuerpo se ve, algunas veces se ve el cuerpo prácticamente entero. Y el significado de los andrófagos remite a la muerte iniciática del hombre, es decir, es el nacimiento a a una nueva vida. Es decir, que no es el andrófago un ser devorador, sino que engulle para después de volver a la vida, ¿sí? Aquí vemos otro caso en la iglesia de Palencia. En el interior del andrófago, el humano es transformado entonces para ser devuelto a un nuevo estado de espiritualidad. También en el caso de Badí, vamos a ver que no presenta las fauces abiertas, es apenas abierta que está esta boca, es como una máscara. Vamos a ver 6 figuras que se aproximan en procesión. Está flanqueado las dos figuras, los dos grupos de figuras de A3, están flanqueando estas letras que son la R y la B, Ruggero Badí, que son como letras entrelazadas, las iniciales del nombre. Y en los extremos, algo todavía más enigmático. Vamos a ver estas espirales. Son estas espirales donde vemos unos cuerpecitos que están como enrollándose en esas formas. Se define a la espiral como la forma esquemática de la evolución del universo. A ver si tengo una imagen un poquito más visible aquí. Sí,
vemos una de las espirales. Enroscada en su interior, siguiendo la forma de espirales, yace una serpiente, que es emblema de sabiduría y eternidad. La espiral es movimiento, desarrollo progresivo, rueda de transformaciones. Hay un investigador que se llama Fernando Ortiz que relaciona el huracán y los símbolos espiroideos y habla de la conexión del viento con el hálito vital, el soplo de la creación, el soplo creador. También la espiral aparece en muchas, podemos decir, en muchas religiones y doctrinas filosóficas. La vamos a ver, por ejemplo, en el budismo, en el jainismo, en el gnosticismo. Y es lo que se conoce como samsara, el ciclo de transformaciones o de renacimientos causados por el karma. Hay una frase que dice Libero Badí en uno de sus libros, que él mismo se lo pregunta y se lo responde. Él se pregunta, ¿por qué vuelves a la vida? Y se responde, comprendo, uno se cansa de todo, también de estar muerto. Aquí vamos a ver que en estas búsquedas de asociaciones encontré en lo que sería su tierra original, una cabeza que me hizo acordar muchísimo a la obra de Badí, que es la antefija de la Gorgona, como esta imagen apotropaica, la imagen de la imagen protectora, lo que veíamos de la Gorgona. Vamos a ver que es ineludible, si lo vemos, esta asociación a las cabezas de las imágenes apotropaicas. Acá encima, con el cabello de la gorgona, uno lo asocia muy probablemente con las espirales. También acá aparece en el templo de Atenea, en el Museo de Siracusa, esta gorgona con Pegaso, que es muy, muy similar a la que veíamos hace un ratito como imagen en la que culminaba la obra de Badí. Pero todo esto si no tenía en cuenta qué pasaba con aquellos estudios que él había hecho en el altiplano cuando ganó la beca en la Escuela Superior de Bellas Artes y empezó a apuntar todos estos dibujos. Y especialmente a él le llamaron la atención unas cabezas del Perú antiguo que ahora les voy a compartir. Aquí tenemos entonces esta publicación, él la hace con muchísima posterioridad con respecto al año en que las había realizado. Y aquí sí, entonces estaría esa clave de aquello que a él tanto le había impactado y que si tenía que elegir un rostro para el misterio de la muerte, él optó por esas cabezas del Perú antiguo. Les cuento que Badí sintió la necesidad de complementar, perdón, la visión de América con Europa y como yo les comentaba, él había viajado después a Europa y seguramente tomó para gran parte de la puerta ese estilo románico que es indudable, pero para la parte superior entonces se dejó llevar por esa predilección que tenía por el arte de la antigua, de Sudamérica, de su viaje por América. Les cuento que esto se publicó con este nombre tan largo, Investigaciones de expresiones artísticas a través del altiplano sudamericano, norargentino, Bolivia, Perú y Ecuador, usufructuando la beca Escuela Superior de Bellas Artes. Y ahí asiste a una exposición de unas cabezas que se habían encontrado recientemente. Se refiere a las cabezas clavas de la cultura preincaica chavín. Son unas cabezas, se llaman cabezas clavas porque tenían como una protuberancia en la parte posterior, como en la nuca, y se enclavaban en los muros. Estas obras habían sido descubiertas por el arqueólogo Telio y considera que se trataba de unas cabezas trofeo, debido a que la cultura chavín decapitaba y guardaba la cabeza de sus rivales guerreros vencidos.
Son esculturas monolíticas talladas en piedra, antropomorfas, zoomorfas, hay felinos, hay serpientes, hay ornitomorfas, aves. Y estas cabezas, como les decía, presentan esa prolongación o lanceta o espiga en la sección posterior para ser justamente sujetadas en los muros. Originalmente estuvieron insertadas en muros de templos y fueron descubiertas, como les decía, por el arqueólogo Julio César Tello en el año 1919 en un centro ceremonial en Chavín de Guantar, a unos 100 kilómetros de Huaraz. Y se expusieron en ese museo que visitó entonces Libero Badí, y aquí hay algunos de esos apuntes, y aquí están las fotos de lo que se fue publicando, de aquella muestra tan importante que a él lo impactó. También se conoce a estas cabezas como guardianes de templos y suelen tener una expresión grotesca, fíjense ustedes, los ojos saltones, la nariz achatada, la boca grande, pueden llegar a aterrorizar a quien los contempla. Las características, bueno, vemos que tienen las pupilas dilatadas, las fosas nasales también, los labios son bien definidos, es decir, hay una correspondencia formal muy evidente con aquella obra que vimos en Libero Badí. Vamos a ver que algunas tienen los cabellos y las arrugas remarcadas. Por ahí aquí, justamente en la selección que hice, no incorporé ninguna. Son diversas las posibilidades de asociaciones que podemos llegar a hacer para dar, digamos, cuenta de qué es lo que pudo haber inspirado a Badí, pero tanto Ana, la hija, como, bueno, yo, después de haber buscado en tantas fuentes posibles esas asociaciones, coincidimos que la influencia más fuerte es la influencia de América. Y vamos a ver que de todas maneras la obra de Badí es una obra inagotable, misteriosa, y la mayoría entonces coincide en asignar a estas cabezas, también las de Chavín del Perú, como cabezas protectoras, que se asocian entonces con el linaje, con seres míticos. Muchos son animales sagrados del Perú precolombino. Se asocian también con los tres mundos, que ya lo habíamos visto en la esencia de lo que es el árbol. También lo vimos en una de los cuadros de la enseñanza de los conocimientos, lo terrestre, lo que es el submundo y lo que sería el mundo de arriba. Y vamos a ver que la obra de Badí igual nos va a seguir siempre dejando interrogantes. A principios de los años 60, Badí empezó a explorar esa zona que las interpretaciones freudianas denominaron la mitad oscura del hombre, mediante una serie diversificada de esculturas, dibujos y grabados que comparten una denominación inquietante y difusa. Él llamó lo siniestro. Badí se apropia de ese término. Badí dice que lo siniestro es una exacerbación del instinto subyacente que nos guía hacia la destrucción, transformando civilización y barbarie en un apellido compuesto. Donde no llega la razón, ahí llega lo siniestro. Y aquí hay una serie de frases que fui encontrando con respecto a esta definición que él hace de lo siniestro. Había muchas más, yo seleccioné estas. Dice, lo siniestro nunca se encuentra en el medio, porque lo siniestro no es un pacto con la claridad. Lo siniestro no efectúa un corte histórico, al contrario, tiene disciplina en la continuidad. Lo eterno es uno de los pilares de lo siniestro. Magia y misterio es otro pilar de lo siniestro. Donde no llega la razón, ahí llega lo siniestro. Lo que escapa a las posibilidades humanas es siniestro. El uno es siniestro, no así todos los números que siguen. Y acá una de las frases que más me ha gustado, porque tal vez conecta un poco más con algo más dulce, ¿no?
que dice, un mm, amuleto en las manos es una caricia de lo siniestro. mm, Aquí tenemos entonces esta obra y lo siniestro es algo que vamos a encontrar en una gran cantidad de obras de Libero Badí, pero que esta obra de juventud ya lo preludiaba, con ese rostro que aparece entonces coronando la puerta y con el árbol. Y la conclusión a la que puedo llegar es que arte y vida son una sola cosa en el universo Badí. Y lo siniestro es persistente y se va desarrollando en su obra, aunque como aquello que no puede ser definido unívocamente. Es inconmensurable, inaccesible, pero de una existencia innegable. Bueno, a ver. Aquí estoy mm, para que podamos hacer, si les gusta, alguna, alguna intercambio de preguntas con respecto a esta obra y con mm, respecto a Libero Badí en su obra en general, pero yo me he centrado específicamente en esta obra que, como les dije, me parece que preludia lo que después se va a ir desarrollando a lo largo de toda su vida con la producción del arte siniestro que abarca prácticamente a mm, partir de los años 60. Libero Badí va a fallecer en el 2001, en febrero de 2001, y tiene toda esa producción enigmática a la que le va a ir incorporando color y que justamente yo creo que eh, fue en cierto modo esto una siembra que se vio ya desde la puerta original de la bóveda familiar. mm. Qué interesante, Adri. La verdad, nada, muy agradecida porque es un mundo bastante desconocido para mí y me surgen un montón de preguntas. Por un lado, ¿puede ser que estos personajes más femeninos, si se quieran, no tengan rostros? Tal cual. Cuando vemos la conformación de la familia y vemos el nacimiento, por ejemplo, esa figura de padre y madre acompañando al niño, no es la representación del nacimiento habitual que podemos llegar a encontrar en, en estas, en las representaciones tal vez más religiosas en la historia del arte. Acá vamos a ver estos seres indefinidos que seguramente podemos asociar con el linaje, ¿no? Como que no son el padre y madre específico de una generación, sino que pueden ser todos los ancestros, todos los nacimientos y todas las muertes. Por otro Sí. lado, es importante el abordaje de esta puerta, dado que cuando nos centramos en los cementerios, justamente, bueno, lo que a mí me mueve especialmente es el arte que hay en los cementerios. Eh, Ujú, Basta pensar, bueno, en el cementerio de la Recoleta tenemos escultores como Lucio Correa Morales, tenemos a Luis Perlotti, Alberto Lagos, Agustín Riganelli, Lola Mora con sus obras. Tenemos también en el cementerio de la Chacarita a Bergotini, tenemos a Hernán Cuyén Ayerza, es decir, los cementerios atesoran obras de arte magistrales cargadas de muchas veces de simbologías insondables. Hay todo un bestiario y toda una botánica funeraria llena de símbolos. Pero bueno, en estos congresos de los que participo y que yo llevo siempre una obra de arte bueno, a veces un conjunto de obras de arte, también hay gente que aborda lo que sería eh, la temática de los ritos, que también hacen el patrimonio intangible, las costumbres, los rituales funerarios. Eh, bueno, hay también enfoques más científicos, estudios osteológicos, pero lo que a mí me ha conectado con el tema de los cementerios ha sido el abordaje de las obras de arte que allí se encuentran, ¿no? Y un poco en ese sentido y como focalizando en este interés específico tuyo, digamos, sobre el arte funerario, lo podemos llamar, ¿no? ¿Considerás que es o ha sido o
cuál es hoy su lugar, eh, ¿fue lo suficientemente valorado por la historia del arte o permanece más en un lugar académico de investigación? Digo, ¿qué reconocimiento tiene el arte funerario en la escena? Bueno, muchos consideran que los cementerios son como museos a cielo abierto y hay todo Mm, un turismo, podemos llamarlo, de lo que refiere al patrimonio funerario. Lo que va mm, cambiando a lo largo del tiempo son las costumbres funerarias. Es decir, lo que ok. estamos viendo es que sí, cada vez los cementerios se convierten más en lugares de evocación Mm, de una memoria, de un pasado, mm, pero mm, lo que yo veo, ¿no?, en estos congresos es que justamente lo que se comenta es que las costumbres funerarias son las que están cambiando. La gente no quiere, obviamente, conectar con la muerte. Entonces, los museos que atesoran, los museos, los cementerios que atesoran semejantes obras artísticas, eh, apuntan en algunos casos a convertirse en espacios vivos, en espacios de memoria, de homenaje. Bueno, justamente en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, nosotros hemos tenido una visita nocturna donde, bueno, íbamos con linternas o velas y de repente cuando pasamos, por ejemplo, por el sepulcro de Compay segundo apareció una banda donde estaba Compay, era recontra parecido a Compay segundo y cantaron, interpretaron un tema musical sumamente conocido y bueno, y así, a medida que caminábamos, de repente aparecían personajes que convertían el cementerio como un espacio de disfrute, de magia, como a uno tal vez le gustaría ser recordado, me parece. Todos estábamos, y es más, los que conocíamos el tema musical lo cantábamos, nos juntábamos, nos sumábamos a los intérpretes y lo cantábamos. Es decir, cuando yo visito los cementerios, tal vez no pienso en la muerte, sino en las historias que encierran las personalidades que ahí vivieron. Me parece que es una manera de recordarlos y así de mantenerlos vivos en la memoria. Y particularmente a mí lo que me seduce es el arte que hay en los cementerios y poder ir descifrando toda esa simbología. Algunas son más simples, obviamente. Uno va a encontrarse cuando visita el cementerio de la Recoleta con, el árbol, por ejemplo, el reloj alado, que refiere a la fugacidad del tiempo, a lo efímero, como un memento mori, o el ciprés que relaciona la muerte con la eternidad como árbol, que no solo lo vamos a encontrar plantado como árbol real, sino va a haber lápidas que tengan el relieve de un ciprés. La amapola, la dormidera, que evoca lo que sería el sueño eterno. Vamos a ver también ángeles en distintas actitudes. Vamos a ver algunos ángeles que nos piden silencio porque es el lugar del reposo. También hay ángeles que están conduciendo un cuerpo, a una persona representada como persona, lo que sería en realidad el alma, que son los que se llaman psicopompos, son los que conducen al alma, bueno, hacia el destino que deban transitar. Es decir, vamos a ver ángeles con trompetas, que son los ángeles de la Anunciación, vamos a ver ángeles con espada, ¿sí? Como el San Miguel. Es decir, es sumamente interesante no solo la belleza de por sí de las obras artísticas, sino también de tratar de desenmarañar todo ese significado oculto y no tan oculto que guardan estos espacios patrimoniales, ¿sí? Algo que Absolutamente. me llamó mucho la atención y es como un ejemplo. El cementerio de Santa Ifigenia es un cementerio de gran valor patrimonial y está impecable la conservación que se hace de cada uno de los sepulcros.
es un ejemplo, ha sido tomado por todos los que asistimos al Congreso como un ejemplo de mantenimiento y de valoración del patrimonio. Claro, bueno, ahí en base a eso me surgían algunas preguntas y bueno, de las personas que están presentes, si quieren preguntar, pueden escribir en el chat y yo lo leo encantada. Pero, a ver, primero, para hacer como un contexto histórico, ¿qué estamos hablando? De mediados del siglo XX. Con respecto a, El auge de todas estas, pues digo, por los artistas que vos venís nombrando, ¿no? Que están, que es, claro, no bueno, sé el si hubo un cementerio de auge la... en algún momento. Mm, Claro, el cementerio de la Recoleta data del año 1822, pero obviamente la bastante anterior. incorporación de obras de Mm, gran porte, ujú, podemos decir, ya corresponden hacia 1900. Es decir, comienzo uno del de los siglo XX. primeros artistas que hace obra para el cementerio de la Recoleta es Lucio Correa Morales, que fue Bien, acá para lo tengo. nuestro país, podemos decir, el en realidad hubo otro escultor anterior que fue Francisco Caferata, que bueno, lamentablemente falleció muy joven, pero bueno, Lucio Correa Morales podemos decir que fue el maestro de muchos otros escultores que después continuaron. Mm, El cementerio de la Chacarita está ligado a la epidemia de fiebre amarilla, así que es de 1871. Obviamente hubo enterramientos más modestos e mm, incluso uno puede ver, por ejemplo, bueno, el cementerio de Flores, porque la ciudad de Buenos Aires tiene tres cementerios mm, municipales, que son el de la Recoleta, el de la Chacarita y el de Flores. Vamos a ver también que van perfilándose con identidad, con características diferentes. Por ejemplo, el de la Recoleta tal vez tiene un perfil de personalidades más ligadas a figuras aristocráticas o a mm, políticas. En cambio, el cementerio de la Chacarita vamos a encontrar que tiene muchos músicos de tango, eh, Ah, mira. incluso está allí, por ejemplo, Paquita Bernardo, que fue la primera bandoneonista profesional. Bueno, también falleció muy joven, pero que está allí con su escultura. Que Mm, bueno, justamente discutiendo con unos colegas amigos, no encontramos al autor de esa escultura. Y yo sostengo que en cierto modo a Paquita no le hubiera gustado la escultura que la representa porque es muy femenina y ella mm, se vestía con ropa de hombre para tocar el claro, bandoneón que en cierto modo claro, exigía claro, cierta claro. masculinidad Ujú, por el tipo de instrumento, ¿no? Entonces uno la va a ver siempre de traje, con moñito, eh, es decir, con otro perfil totalmente distinto a la escultura que la evoca en el cementerio de la Chacarita. Cuánta historia que hay escondida entonces, ¿no? En estos espacios que, como vos decís, son o podrían ser un museo a cielo abierto en algún aspecto, ¿no? Y pensaba, estas obras, bueno, Líbero Badía acá en este caso entiendo que él lo hace porque, bueno, es una bóveda familiar, pero en estos otros casos que vos contás, Adriana, ¿qué son por encargo? ¿Las familias le encargaban al... ¿Cómo era ese proceso? Sí, mira, en realidad la mayoría de las obras son encargos, porque no en todas las familias hay un artista, como en el caso de Libero Badí, que puede hacer Claro, una claro. obra para el sepulcro de su padre. Es decir, había incluso catálogos de obras que acá en Argentina se repiten con respecto a cementerios europeos. Ujú, Por ejemplo, hay un caso en Cementerio de la Recoleta, el sepulcro de Babi Morra, de una chica muy jovencita que con 20 años de la Belle Époque, ¿no? Falleció en un paseo que estaba haciendo por París y su papá, que fue el arquitecto Morra, autor de varias construcciones de arquitectura acá en Argentina, bueno, que era un marqués que vino y se quedó a vivir en nuestro país. Bueno, él encarga a un escultor genovés una doliente, una imagen de una figura doliente que lleva un ramo de flores en la mano
y de ese ramo ha desprendido una flor que está en el suelo, ¿no? Como Mm, bueno, obviamente cargada de símbolos. mm, Esa doliente está apoyada sobre un sarcófago, pero simbólico, porque no está allí el cuerpo. Y también, como viene de un linaje muy prestigioso, tiene un escudo nobiliario. Es decir, hay una serie de informaciones que enriquecen obviamente esa elaboración, pero él eligió un escultor de su de su claro, propio sí, origen, igual, italiano, origen. y la obra Ujú. obviamente le fue encargada a este artista, pero también había catálogos, entonces vamos a encontrar obras repetidas, obras que están aquí, pero que también están en cementerios de Staglieno, en el Père Ah, qué Lachaise, en impresionante. Ah, distintos mira. cementerios europeos. Mm, Mm. qué interesante, ah, mirá, justo que estaba leyendo la historia de los calcos, algo similar, ¿no? Que había talleres con Claro. catálogos, algo similar. Claro, y la exactitud de la materia y de la Ujú, forma es porque en realidad en esos casos se hacía por la técnica del pasado por puntos, es decir, vamos a ver que la materialidad es la misma que la obra original de mármol, a diferencia por ahí de los vaciados, que por ahí es un procedimiento un poco más sencillo, aunque no tanto, que es por molde. En este caso vamos a ver que se hacía una obra exactamente igual en el mismo material, en mármol, por, bueno, ese procedimiento sumamente técnico y exhaustivo que da cuenta de una obra igual a otra original en la misma materialidad. Podemos decir como un 3D, pero Claro, eh, bueno, te quería preguntar algo en relación a eso. Bueno, porque por un lado también no entiendo que por ahí las regulaciones, si es que existen en cada uno de estos cementerios, si son consideradas patrimoniales, eh, ¿quién se hace cargo de ese patrimonio? Porque también me ha pasado de a veces he visto algunas bóvedas abandonadas porque por ahí la familia ya, no sé, bueno, no hay más. Familia, ¿qué pasa ahí con eso? ¿Quién claro. toma esto? Bueno, justamente esto de la puerta Badí responde a una necesidad de darla a conocer para que Mm, exista una valoración patrimonial eh, patrimonial. que la Ah, eleve, porque hay ujú, obras muy importantes, pero es mm, necesario que sean conocidas mm, para, en cierto modo, poner el ojo en cierta mm, protección de ese acervo. mm, En mm, el caso de los cementerios, los que conservan las bóvedas son los propios familiares, salvo el caso de los sepulcros históricos. Hay unas ah, declaratorias eh, mm, que, bueno, la Comisión de Monumentos y Sitios mm, Históricos, bueno, declara sepulcros históricos que mm, van a tener una protección especial que ya no va a depender de la familia o de los descendientes, sino que el Estado se debe hacer cargo del mm, mantenimiento de esas bóvedas. El mm. cementerio de la Recoleta cuenta con un taller propio de restauración, Ah, sí, ¿ahí mismo, en patrimonio. el mismo cementerio? Sí, Mira. incluso en estos momentos están habilitando un nuevo espacio porque el que existía tenía algunas limitaciones y ahora va a contar con un espacio muy bien equipado a Ah, cargo de mira, Miguel Crespo, un restaurador que es mira. también profesor de la UNA, de la Ujú. Universidad Ah, mira, qué de las interesante, Artes. Adriana. No, Mm. no, estaba, claro, es un mundo bastante desconocido para mí, entonces quería preguntarte antes de terminar y bueno, y volver a agradecerte si hay, si, bueno, no sé si acá o lo que vos estés pudiendo observar y conocer en los congresos a los que asistís, si hay arte funerario hoy, digamos, producido hoy por artistas contemporáneos. Sí, sí, mira, ¿Hay? recientemente se Mira. inauguró una escultura
de una patinadora, una chica joven fallecida que tiene bueno, sus restos mortales en el cementerio de la Recoleta, y el escultor eh, Bianchi, que Sí, también tiene fundición y que egresó de la Escuela de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, hizo la imagen de la patinadora coronando la bóveda, tamaño natural, sí. qué impresionante. Sí, Ah, y nos ha pasado de encontrar una obra funeraria en el espacio público sin que se supiera que se trataba de una escultura cuyo destino era un sepulcro. ah, También en Vicente López, que es un espacio en el que suelo investigar mucho, en una plaza quedó un monumento funerario dedicado a una cantante brasilera del modernismo brasilero, Germana Bittencourt, que el viudo, eh, bueno, ella murió en Brasil y él por unas cuestiones políticas tuvo que quedarse en Argentina, unos conflictos con el gobierno de turno en la época de Getúlio Vargas, y al fallecer Germana Bittencourt, esta cantante del grupo de Tarsila do Amaral, de Di sí, Cavalcanti, Anita sí, sí. Malfatti, de toda esa movida Qué, qué hermoso. de la vanguardia brasilera. Bueno, ella fallece muy joven de tuberculosis, recién había tenido un hijito con el poeta Pedro Viñale, diplomático argentino, y entonces él, que vivía en Ballester, le manda hacer un sepulcro, una escultura que también fue premiada en el salón, en primer premio en un salón nacional, la hizo un escultor argentino. Es la obra que se llama Metamorfosis. Y bueno, en la plaza decían, ay, la sirena, el ángel, la llamaban de mil maneras, pero no sabían bien de quién se trataba, por qué estaba esa escultura ahí. Bueno, por las vueltas de la vida terminó en una plaza, en la Plaza Sarmiento de Carapachay. Hoy día es un símbolo barrial, pero No cuando puedo la creer. gente conoció la historia, fue como ponerle un rostro a esa imagen, que es una mujer que se está convirtiendo en un ser alado. Así que semi-alado, tiene un ala desplegada y la otra mitad del cuerpo todavía prevalece con su humanidad. Pero ya el rostro está mostrando un gozo, un atisbo entonces de esa metamorfosis hacia un estado de, de gracia. Bueno, esa fue otra presentación que hice en otro congreso en Lima hace un par de años. Impresionante, es decir, que el arte funerario es un tema de interés para vos, de un acercamiento, como vos decís, desde el arte en estos espacios. Entiendo además, bueno, nada, tu interés también en la obra del Libero Badí, entonces a partir de eso te pregunto si hayas contado varios, entiendo que es un campo de investigación del que vos te apropiaste, entonces te pregunto si hay otros artistas, otros casos que te gustaría investigar ahora, si ya estás pensando en Ya, alguno. permanentemente, es inagotable, inagotable. Bueno, este año también he presentado en un congreso que organiza el Cementerio de la Recoleta, pero que es sobre los cementerios de la ciudad de Buenos Aires, dos obras, dos figuras aladas de Juan Bautista Leone en Chacarita, que son unas alegorías maravillosas concebidas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y que es la tierra implorante de paz. Y que por ahí, sin saber, uno puede imaginar que se trata de ángeles, y no, indagando sobre la obra de Juan Bautista Leone, él refiere que es la tierra implorante, ante el clamor de la tierra, se titula una de ellas. Es decir, permanentemente, cuando uno recorre los cementerios, encuentra obras, bueno, algunas ya están estudiadas, entonces, bueno, no hace falta, pero Ujú, en el caso, bueno, como comentaba, del de Germana Bittencourt, de esta obra en el espacio público de la ciudad, en Carapachay, bueno, el estudio y la difusión de la obra hace que se la preserve con mayor atención, dado el valor que ujú. implica ese patrimonio.
Impresionante, un tema tremendo para abordar y nada, para descubrir. Así que bueno, Adri, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, para los que después este webinar queda grabado, así que después lo van a poder ver. Y muy generosa por haber compartido toda esta información. Así que bueno, te seguiremos para ver qué más Bueno, seguimos aprendiendo de esto. ¿Eh? bueno, gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias, Adri. Un abrazo enorme. Muy interesante, acá ya te dicen que es muy interesante, que llegó tarde a la reunión, pero gracias, sí, la verdad que un tema muy específico y muy atractivo, así que no, otro espacio también para prestar atención, los cementerios y todo el arte que producen. Así que bueno, gracias, Gracias Adri. a vos. Cariños. Bueno, un cariño enorme.